¿Quiénes de ustedes han escuchado la frase Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador? ¿Nadie? Amén. Amén. ¿Ustedes la han escuchado? Amén. Ustedes levanten la mano. Ok. Mire, la cosa es que ¿ustedes están de acuerdo con esa afirmación? Levanten la mano. ¿Están de acuerdo con la afirmación Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador? Pues déjenme decirles que eso no aparece en la Biblia en ninguna parte. No aparece en la Biblia en ninguna parte. Estoy seguro de que ustedes tampoco saben quién dijo esa famosa frase. Honestamente, no. Fíjense que esa famosa frase fue dicha por un personaje del que sí hemos escuchado y se llama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Ese fue un personaje abogado, político, activista, escritor, procedente de la India. De todo un poco. Y una cosa importante, él fue el fundador El budismo. no del budismo, ¿De qué fue? del hinduismo. El budismo. Obviamente es una persona que no conocía de Dios. Una persona que nunca leyó la Biblia, una persona que nunca se interesó en los dogmas, en los mandamientos de Dios. Pero dijo esa frase durante uno de sus discursos: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Él nació en 1869 y murió asesinado, según mis datos que encontré, en 1948. ¿Y saben quién era uno de sus más importantes, fieles seguidores? Martin Luther King Jr. Aquella persona que tiene hasta un día federal en su honor. Martin Luther King Jr. Y obviamente es una de las personas que han influenciado a el sistema escolar para que allí no se vea la Biblia, no se ore, porque este personaje, obviamente que fue uno de los líderes de las escuelas. Entonces hay que seguirlo, hay que hacer como él dice que se haga, ¿sí? Es importante saber este tipo de cosas, es importante seguir este tipo de historias o de data histórica, porque a través de ella nosotros aprendemos qué es lo que nuestros hijos están escuchando en la escuela. Miren, muchos dicen, eso está en la Biblia, como dice la Biblia. Y es que a veces acostumbramos a decir, como dice la Biblia, Dios ama el pecado. Entonces también metemos otras cosas que supuestamente escuchamos, que como dice la Biblia. Y eso se utiliza mucho en las religiones. Pero hay que tener en cuenta que hay dichos que suenan bien, pero ante los ojos de Dios son completamente diferentes. Y estoy aquí para explicarles por qué lo digo, para que ustedes se enteren. Dice 1 de Pedro 4:11. 1 de Pedro 4:11. Ese es Mahatma Gandhi. Gracias por la fotografía. Hermano Roy, Sí, hay una dígame. anécdota que no sé si usted haya escuchado también, que dice, muchos dicen, dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Ayúdate que Dios te ayudaré. Eso tampoco está en la Biblia. Ahora, 1 de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Sí, Señor. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y es importante que nosotros como cristianos nos fijemos dónde pisamos, qué hablamos, qué decimos, qué escuchamos, qué comemos, con quién nos reunimos mientras comemos. Porque a veces estamos rodeados de incrédulos y esa incredulidad en ellos crea una amistad que es influyente. Y cuando nosotros queremos opinar, nos callan esas personas. Así que
Esta frase fue diseñada en el corazón de un hombre y tengamos eso en cuenta para que ustedes lo repitan si alguien dice, oh, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Inmediatamente tenemos que refutarle y decirle, no, eso no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque hay otras citas bíblicas que nos dicen lo contrario. Miremos lo que dice Habacuc, capítulo 1, verso 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Por qué callas? Debemos ser conscientes de aquel que hace el mal, sabe muy bien lo que planea, lo que hace, lo que decide hacer. Debemos ser conscientes de eso. El impío, el malo, la persona que hace el mal, escoge lo que le conviene hacer y decide en su corazón llevarlo a cabo. Aquí hay una diferencia entre el homicida y el asesino. ¿Lo han escuchado? El homicida es una persona que puede matar porque se dejó llevar por la ira. Por un momento de rabia, mata. Regularmente. Estoy hablando en términos generales. Mientras que el asesino planea meticulosamente lo que va a hacer. Mira qué son sus oportunidades, cuáles son sus ventajas. Planea dañar, planea robar, planea matar. En términos generales, está cuidando de los detalles que le eviten una recriminación, que le eviten ir a una cárcel o que le eviten ser acusado. Y asimismo podemos hablar de que el que hace el mal, el que hace el pecado, lo tiene en su corazón. Sabe qué es lo correcto y sabe qué es lo incorrecto. Pero escoge hacer lo incorrecto, escoge hacer lo malo, escoge hacer lo erróneo. Y regularmente para dañar a otros. Entonces, ¿cómo podemos decir, oh, Dios todavía lo ama? No, Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Y no podemos decir, oh, pero es que ama al que lo cometió. No, porque Él está enojado, Él está disgustado por la elección que hizo esa persona. Tengamos eso en cuenta. Dios habla a través del profeta Habacuc, aquí en el verso que acabo de leer, para acusar inmisericordiamente al impío, menospreciándole por destruir al que ve más justo que él. En ningún momento le exhibe compasión o amor, aduciendo que odia lo que hizo, pero lo aprueba a la persona como a su hijo. Salmos capítulo 5, 4 al 6 nos dice, Salmos capítulo 5, porque no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador que abominará Jehová. ¿Está claro? Si Dios amara a los que hacen abominación, viéndolos conscientes de su maldad, no tendría objeto nuestro continuo acercamiento y devoción a Él. Porque diríamos, no, pero es que Dios se goza en el malo porque lo ama. Entonces, ¿qué objeto tendría nosotros acercarnos a Dios, a alabarle? Si de todas formas estamos en el mismo grupo de los que hacen iniquidad, de los que hacen maldad. Dígame, hermano. Tengo una pregunta acerca del principio, ¿verdad? Que comenzó con ese dicho. Si no está escrito en la Biblia, entonces quiere decir que nosotros no lo podemos usar, o es mentira lo que dijo él. Es mentira que esté en la Biblia, que proceda de la Biblia, que proceda de la palabra de Dios. Pero hermano, tiene una gran verdad, porque honestamente hablando, sinceramente, aunque no esté escrito físicamente en la Biblia, Jesús sí ama al pecador, pero aborrece lo que nosotros hacemos, que se llama pecado. Mire, ¿Qué es pecado, por ejemplo? He leído 5 versículos demostrando que Dios no ama al pecador.
Además, al que el hace pecado nos separa iniquidad, de Dios. al impío. Se lo vuelvo a leer. El pecado nos separa del Señor. El pecado nos separa del Señor. Eso es cierto. Además nos dice que ¿quiénes se van a ir al Mira al lo que lago dice de fuego? Proverbios 11, verso 20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. Son pecadores. Son Entonces, ¿por qué abominación vino a a morir Jehová Jesucristo en la cruz? por los pecadores. Entonces, ¿cómo le llamamos a ellos? ¿Y qué pasa si ellos siguen pecando? ¿Los Ah, sigue ok, amando? ahí Ah, hace la diferencia. entonces hay una diferencia. Cuando tú sigues pecando, Ah, ok. estás apartado del Señor, pero cuando tú aceptas que ese hombre, hijo de Dios, Dios hecho hombre, vino a darnos la salvación, entonces tiene que haber un cambio en tu vida. Claro, porque Tiene la que haber mujer una que estaban disposición acusando en ese diferente. tiempo, a la mujer la estaban acusando y Jesús, que era el autor y podía condenarla, dijo, vete. Pero te voy a decir una cosa, No ya peques no lo más. hagas más. No peques Entonces yo más. creo que esa advertencia es para todo el mundo en general. Dios nos perdona porque hasta en nacimiento nacimos bajo la ley del pecado. Pero cuando Nosotros creemos y no- reconocemos, Dios nos cambia. Nosotros vimos aquí un drama en el que habían dos trabajadores. Uno de ellos conocía al Señor y le dijo al otro, tú también puedes hacer esta oración. Y él la hace, ellos se mueren y ellos llegan al cielo. Y ya está su nombre escrito. Ya está. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento genuino. Él puso en su corazón, Señor, yo acepto que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Él se convirtió. Entonces, cuando Jesucristo le dice a la mujer, tus pecados son perdonados, pero un momento, no peques más. Eso es cierto. Ahora, si ella sigue pecando, entonces, ¿qué pasa? Que seguimos cayendo en el mismo lodo y nunca nos paramos de ahí. Pero tenemos que salir de ese lodo, de ese estado pecaminoso y modificar nuestro corazón. Demostrar que genuinamente somos una persona diferente. Entonces, esa es la gran diferencia. El hecho de que Dios no ame al pecador no lo hace cruel de ninguna manera. Dios abomina al pecador porque Él es justo. Dios no mandará al homosexualismo al infierno porque es una práctica de la carne y la carne es débil. Pero un momento, al homosexual no le va a decir, venga para acá mi hijo. ¿Sí? Porque él siguió pecando, porque él sigue pecando. Entonces, la abominación está en continuar en el pecado, en continuar en esa tónica, a unas sabiendas de estar ofendiéndole, si el homosexual sigue en su práctica, va a ser aborrecido por Dios, esa va a ser abominación por el Señor. ¿Alguna pregunta al respecto? Es que la palabra lo condena ahí. Dice que no heredarán tales y cuales. Y no nomás en No heredarán el reino de los cielos. Entonces, y eso no tiene si se discusión. arrepienten, Dios Si se arrepienten, pero cuando hay un arrepentimiento genuino, entonces el pecador dice, ya no más de esto, ya no más mentiras, ya no más robo, ya no más criminalidad, ya no más abominación. Dígame, hermano. Entonces, hermano, el Dios ama al pecador, porque si no lo amara, no hubiera venido a morir por ellos en la cruz. Entonces, lo que Dios aborrece es el pecado, se puede decir, porque al pecador, a nosotros nos amó, por eso vino a morir por nosotros. Lo que Dios realmente aborrece es el pecado. Como dice usted, si uno sigue pecando, no, Dios lo deja en paz, porque por eso es el libre albedrío que dio. Entonces, lo que Dios aborrece es el pecado. ¿Es cierto? peca. Y otra cosa más, Usted acabó de llegar, ¿cierto, hermano? seguimos siendo pecadores. Constantemente tenemos que pedirle perdón a Dios. ¿Qué es pecado? En general, ¿qué es pecado? Usted dígame, ¿qué es pecado? No, yo le pregunto a usted como maestro. ¿Por qué me pregunta a mí? Usted está grandecito para saber qué es pecado, qué es abominación, qué es crimen, qué es error, qué es ofender a Dios. Exactamente. Entonces usted lo sabe todo. ¿Alguien aquí no sabe qué es pecado?
Es hacer lo contrario a lo que Dios desea que nosotros hagamos. Ok, mientras tenemos esta vida, hermano, vamos a ofender a Dios de cierta manera. Pero Depende, eso no quiere todos. decir que Dios no nos ame. No todos. Bueno, Porque si hay una conversión genuina, alejarme de él porque lo voy a Hay contaminar. hay algo muy importante que como iglesia debemos de saber, que realmente el hombre, aunque ya sea salvo, y si yo preguntara, ¿sigue en la condición? El ser humano puede tender a caer. Claro. Ahora, sí, estamos en el mundo. Ahora el Señor, esa es la naturaleza. Ahora, sí, en un Salmo capítulo 2 dice que Dios aborrece al pecador. Lo acabamos de Lo leer. aborrece. Ahora, está aborreciendo a aquel que realmente no ha conocido al Señor, no tiene ni por la mínima idea quién es Cristo Jesús. Ahora, es una buena enseñanza, sí, pero realmente, ¿dónde queda Juan 3:16? Juan 3:16 es la puerta de una salvación para que los injustos también puedan ser justos y entrar a la salvación. Usted lo ha dicho, pastor, para que los injustos también puedan ser justos. Es una oportunidad, es una llave, es la clave para poder llegar al cielo, para poder hacer parte de los justos, los que Dios ama, los que Dios defiende. Miren lo que nos dice a nosotros hablando de Jesucristo en Juan 15:14. Juan le dice a los apóstoles, atención, Juan, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando, si hacéis lo que yo os mando. ¿Quiénes son los demás? ¿Enemigos? Los demás van a ser enemigos. Vosotros sois mis amigos, las personas que yo cuido, por las que yo me esmero, por las que yo morí, por las que yo estoy esperando. Pero Él no está esperando a los que no son sus amigos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Jesucristo? Hagan lo que yo les mando que hagan. Sigan las Escrituras. No tienen que aprendérselas, simplemente tienen que seguir lo que dice ahí. Porque como dijimos en Salmo 5, 4, 6, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dice, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Entonces tenemos que mirar la palabra de Dios como un todo, como un todo. Como seres humanos, de nuevo, estamos expuestos a las tentaciones, estamos expuestos a la debilidad de la carne. Como dijo Jesucristo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil y estamos expuestos, desde el momento en que estamos en la calle, estamos expuestos a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que hacemos, a lo que comemos. Y en el mundo está el enemigo, dispuesto a dañarnos, a perturbarnos, a arruinar aquellas cosas que nos han alimentado espiritualmente. La Biblia no dice que la ira de Dios se manifiesta entonces sobre el pecado, sino sobre el pecador. Juan 3:36 nos dice, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No podemos ignorar a Dios cuando nos manda a obedecerle. Ya hemos leído lo que nos dice Hebreos 13:8, cuando nos afirma que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por siempre. Ese es nuestro Dios. Entonces, el libro de Números nos dice que el pueblo de Israel, miren esta historia, nos dice el libro de Números, ustedes lo pueden leer allí, que el pueblo de Israel, después de haber sido instruido sobre los 10 mandamientos, uno de los cuales ordena la consagración del día de reposo, dice que vieron a un hombre que recogía leña en ese día.
Obviamente un hombre que hacía parte de la congregación, de todos los que iban ahí caminando por el desierto. Nos dice Números 15, 32, 33. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Moisés procede entonces a preguntarle a Dios qué hacer al respecto. Y vemos más adelante la respuesta en el mismo capítulo 15 de Números, para que lo anoten. 35-36 dijo, y Jehová dijo a Moisés, atención, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Es eso crueldad o es justicia? Es que eso era la ley, hermano. Eso en la ley se tenía que cumplir. En los tiempos de Jesús quisieron hacer cumplir la ley, pero Jesús no vino a abolir la ley, sino vino a mostrar justicia. Porque la palabra nos dice, acabamos de leer el texto clave, San Juan 3:16. Por eso dice que la Biblia, el hombre racional no la entiende. La Biblia se tiene que entender espiritualmente. Y que para que nosotros podamos entender todos esos versículos que estamos hablando, ¿me entiende? Hay versículos que nos está hablando como este, es estrictamente en el tiempo de la ley. Y que acabamos de leer antes de Hebreos, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre. Estoy de acuerdo, pero cuando vino esa es la ley. Se cumplió el tiempo de la ley. Ahora, nosotros, hermanos, afortunadamente, estamos viviendo por la gracia de Dios. Y es cierto. Y entonces, por la gracia de Dios, hacemos lo que se nos venga en gana. ¿Sabe una cosa? Verdaderamente, porque abusamos de las bondades de Dios. Exacto. El hombre sabe que Dios Exacto. es amor. Por lo tanto, siempre tiende a ofender a Dios. Por eso tenemos que venir todos los días. Miren, lo más importante es que Dios nos da la oportunidad de ver la luz del día. Y ahí tenemos que decirle gracias, perdóname, ayúdame. Y Dios es grande. Mire. Ayer hablamos del perdón, el viernes, perdón. Sí, el viernes. Hablábamos del perdón, que no son 70 veces 7. Son infinidad de veces. Pero hermano, antes de que vayamos nosotros a dormir, tenemos que pedir perdón. Tenemos que perdonar a aquel que nos ofende. Entonces, hermano, Dios es grande. Dice en Isaías, me parece, con amor eterno. Está hablando de la eternidad de Dios. Te he amado. Por tanto, te voy a prolongar mi misericordia. ¿Para qué? Para que el día que yo tengo establecido, tú vengas a la casa de Dios y reconozcas. Y que podamos entender que, hermanos, el hombre abusamos de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Usted lo ha dicho correctamente. Nosotros abusamos de la bondad de Dios. Cuando Jesucristo murió en la cruz por nosotros, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que Él hizo. Tenemos que ser conscientes de su muerte, de su sangre. Amén, amén. Yo recuerdo que cuando yo era muy joven, yo le llevaba a mi tío a su trabajo en un porta la comida. Y mi tía preparaba sus viandas de carne, de arroz, de frijoles, y yo se las llevaba. Y luego tenía que regresar. El hecho de llevarle la comida no me hacía a mí lleno. Yo llegaba con hambre. Entonces yo tenía que buscar algo para comer. Yo puedo venir aquí a la iglesia todos los días, pero eso no me hace a mí santo. Yo tengo en mi corazón, tengo que establecer un cambio. Tengo que establecer una diferencia entre el mundo y yo. Amén. Porque espiritualmente yo soy el que me estoy alimentando. Nosotros encontramos esto un poco raro, pero como dije al principio, no vamos a andar repitiendo lo que no está en la Biblia. Si alguien dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, eso ya no es de nosotros, y ya lo he comprobado aquí, que no está en la Biblia, y que Dios no ama al pecador, al que hace, al impío, al que no quiere reconocerle a Él como nuestro Señor, como nuestro Rey.
a quien no quiere reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Y sabe, Eso es Lo lo que hace a yo un lado. no puedo entender en mi mente tan pequeña. Yo no puedo entender que un Dios tan grande, que un día platicó con su hijo y le dijo, vas a ir y vas a ser obediente, escrito en la palabra, Ajá, a sí. morir en la cruz del Calvario, Sí. para que yo pueda decir, Dios no ama al pecador. Entonces, ¿a qué mandó Dios a Jesús si no lo ama? ¿Usted sabe para qué fue escrito este ¿Alguien libro? me puede explicar ese Yo concepto? le voy a proceder a explicarle. Este es su manual de vida. Y nosotros tenemos que ponerlo en nuestro corazón, en nuestra mente, para entender a Dios, para entender que Él quiere que nosotros le obedezcamos, nos acerquemos a Él, para entender que tú tienes que establecer un cambio en tus reacciones, en tu vida. Porque si tú no lo quieres establecer, no vengas a decir, Dios me ama como yo sea, porque Él mandó a Jesús, que escúchame por favor, ahorita alegan, que porque Él mandó a Jesucristo a morir en la cruz por mí. Sí, pero ¿tú lo estás reconociendo? Tú estás estableciendo un cambio en tu vida reconociendo eso que acabas de escuchar y que acabas de repetir. Si no estableces un cambio, Cristo en mi vida. Listo, entonces eres salvo. Entonces, ¿cuál es el problema? No, el problema es que yo no concibo que no ama a Dios al pecador. En general, Dios es soberano. En la soberanía de Dios se entiende toda su soberanía. Y él hace ahorita, cuándo y cómo, dónde y con el que quiera. Ahora, de que muchos todavía no les es el tiempo de que se han entregado a Cristo, y yo sé que viene pronto, porque la palabra dice que el Señor no quiere que ninguno Puede ser que todavía no sea el tiempo, o puede ser, admitámoslo, que no quieren aceptarlo. Que no quieren aceptarlo. Yo les voy a decir, les voy a poner un ejemplo. Mire, yo les voy a poner un ejemplo personal. Yo le mandé a mi hija Sharon, tiene 32 años. Estoy orando porque un día de esto venga aquí a congregarse con nosotros. Y yo le mandé un mensaje de lo que yo hice, de la obediencia, del perdón. Y me responde esto. No sé para qué me manda usted esos videos. Yo no leo la Biblia. Entonces le dije, espera, ¿tú crees en Dios? Esta fue su respuesta. Yo no voy a discutir contigo temas religiosos. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les digo que hagan, dice Jesucristo. Entonces no podemos decir que porque Jesucristo murió por todos, entonces todos vamos a llegar al cielo. No, en el cielo hay un libro en el cual va a estar tu nombre. Si tú decidiste aceptarlo, si tú decidiste ir a Él, regresar a Él, entender, reconocerlo como el que murió por nuestros pecados. De otra manera, tu nombre no va a estar ahí. De otra manera, tu nombre no va a estar ahí y vas a estar desechado. Vas a ir a los profundos infiernos, al abismo, al Hades. Si nosotros no entendemos eso, pues entonces vamos a leer otra vez la Biblia a ver qué es lo que está pasando. Porque Dios es soberano y Él ama al pecador. No, Él no ama al pecador. Él aborrece al pecador y por eso debemos reconocer nuestros pecados, reconocer nuestros errores, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y entonces esa es la condición. Es una condición que muchos no van a aceptar, es una condición que mi hija no acepta, pero yo no puedo forzarla a ella, agarrarla, estrangularla y decirle, no, tú vas a comerte este libro, porque es la palabra de Dios. Tú vas a aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el que murió en la cruz, el que derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. No, yo no puedo hacer eso. Así que seamos conscientes de eso. Salmo 7:11 nos dice, Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días.
todos los días. Ahora, esa es la ley. Esa es la ley. Y la ley es la misma. La ley es la misma. Esos avisos de stop que ustedes ven en las esquinas fueron puestos ahí hace 200 años. Y siguen siendo válidos. Pásese el stop y va a tener un accidente. Van a haber consecuencias. La Biblia nos dice que la ira de Dios se manifiesta sobre el pecado entonces. La cuestión es obedecer al Señor. Números 15, 35 al 36 lo acabamos de leer. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? A ese hombre, sáquenlo, apedréenlo y mátenlo. Oh, pero es que esa era la ley. No, es que hoy en día nosotros tenemos a un presidente Bukele construyendo una cárcel donde hay 70,000 personas. ¿De dónde salieron esas 70,000 personas? De la criminalidad, del terror que habían sembrado. ¿Que Dios los ama? Sí, Dios los ama a aquellos que acepten modificar su actitud. Y posiblemente muchos ya se han convertido y están todavía ahí. Posiblemente. Pero Dios ya escribió sus nombres en el libro de la vida. Ahí pueden morir o van a morir cuando salgan de ahí. Pero ya son salvos. Pero es que todavía están metidos ahí. Sí, están pagando las consecuencias de su maldad. Y es justo. Dios es justo. Efesios capítulo 5, verso 6 nos dice. Efesios capítulo 6. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que le desobedecen. Amén. Sobre todos los que le desobedecen. ¿Quiénes le desobedecen? Los que siguen haciendo maldad, los que siguen haciendo fornicación, los que siguen robando, los que siguen mintiendo, los que siguen matando, eliminando, sembrando terror en los justos. ¿Y quiénes son los justos? Usted y yo. Estamos aquí aprendiendo de la palabra, estamos aquí transformando nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra manera de ser. De otra manera, estaríamos allá afuera. O estaríamos arropados entre las cobijas por el frío que está haciendo en estos momentos. Señor. Sabemos bien que, como lo dice en su palabra, Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es claro. Y sí está en la palabra. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere a nadie en el infierno, absolutamente. Pero Dios quiere que si tienes algo de que arrepentirte, lo hagas. Cambies tu actitud, llegues a Él, regreses a Él. Porque sí, sabemos que afuera está la maldad, que afuera hay mucho pecado, mucha falta de misericordia. Pero para eso estamos nosotros aquí, para llevar su palabra y con lo que ya hemos aprendido transformar esos corazones. Porque somos siervos de Dios, somos siervos del Señor. Y si Dios no quiere que nadie se pierda, Él te señaló a ti, me señaló a mí para hablarle a esas personas y decirle, arrepiéntete, pero tu arrepentimiento tiene que ser genuino. Ya no peques más. Amén. Como le dijo Jesucristo a la mujer, tus pecados te son perdonados. A ver, ¿quién de las personas que te estaba acusando está lista para...? No, todos se fueron. Porque todos tenemos pecados ocultos. Pero le dijo a ella, ya no peques más. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, ya voy a terminar, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen entonces por tardanza. Él es paciente. Él espera por ti, esperó por mí 39 años, que fue cuando yo hice mi conversión. Entonces va a esperar por todas aquellas personas que han pecado, que
que le han ignorado como mi hija ignora la palabra de Dios. Estamos aquí como sus siervos entonces para llevar su palabra ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Id y predicad el evangelio hasta los confines de la tierra. No sabemos si cuando salgamos de aquí vamos a ser invitados al África a predicar. Pues nos vamos, porque estamos sirviéndole a Él, enseñando, predicando el mensaje de salvación. Pero no podemos transformar la manera de pensar y de obrar de aquellos que han decidido continuar en el pecado, que han decidido, no, es que yo estoy muy bien aquí, este es mi lugar de confort. Tú quieres cambiar, como me dijo mi hija, tú quieres cambiar, allá tú quieres estar en la iglesia, allá tú, pero yo no, a mí no me puedes obligar a hacer eso. No, nosotros no vamos a obligar a nadie a estar aquí, no vamos a obligar a nadie a adorar a Dios, no vamos a obligar a nadie a aceptar a Jesús. Nosotros hablamos del arrepentimiento, de la aceptación a Jesucristo, de poner sus vidas en sus manos, de ser guiados por Él, de seguir su palabra, de leer la palabra de Dios, que nos dice que la Escritura es toda inspirada por Dios para redarguir, para enseñar, para transformar nuestro espíritu. Agraviar a Dios ignorando sus mandamientos nos lleva a enfrentar las consecuencias, tal y como se expone quien no atiende las leyes gubernamentales impuestas a todo ciudadano. Usted y yo estamos aquí por permiso de este gobierno, porque no nacimos aquí. Pero estamos dispuestos a que el gobierno nos ponga un rollo de papeles y nos diga, ¿está dispuesto a...? Sí. Ok, firme ahí. Ahí estamos firmando sin leer. ¿Por qué? Porque queremos estar aquí. ¿O no? ¿Alguien estoy diciendo algo que sea erróneo? No. De igual manera, tenemos que estar dispuestos a aceptar lo que Dios dice que hagamos si queremos ser sus amigos y si queremos un día estar delante de su presencia. Así que dispongámonos a eso. El salmista, consciente de su temor a Jehová, caminaba meditando todo el tiempo en estas palabras. Salmos 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este estudio, porque a través de él, Señor, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Nos da, Señor, la capacidad de entender cómo piensas, qué deseas de nosotros, de cada uno de nosotros, cuáles son las condiciones para llegar a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado con claridad a través de tu palabra. Vístenos, Señor, de tu piedad, de tu misericordia. Danos, Señor, ese vestido de pureza que necesitamos a través de la obediencia que tú mereces, como mereces toda la honra y toda la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted recibió un aplauso al Señor.